Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, bienvenidos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por regresar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema lleno de drama, pasión y, por supuesto, traición, la historia de Ali Leesla. Vamos a desentrañar juntos esa traición que, como dice el título, rompió a Ali y a Esla. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Ali y Esla son personajes de una serie turca que, créanme, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su historia es un torbellino de emociones, con giros inesperados, amores intensos y, lamentablemente, una traición que cambió todo. Vamos a adentrarnos en los detalles, en esos momentos cruciales que definieron su relación y que, finalmente, la destrozaron. Prepárense porque les aseguro que vamos a revelar detalles impresionantes que quizás no conozcan, o que refrescaremos juntos para revivir esos momentos de tensión y emoción. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este drama, y hablando de emociones, quiero pedirles un favor, uno muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo sobre sus series favoritas, chismes de celebridades, análisis de personajes, lo que se les ocurra. Me ayudarían muchísimo. Así que por favor no olviden suscribirse y ser parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. Ali Leesla, ¿dónde empezar? Su historia, a grandes rasgos, comienza con un amor prohibido, un amor que desafía las convenciones, las tradiciones y, por supuesto, a sus familias. Esla, una joven que vive en Alemania, es secuestrada por su padre biológico y llevada a Mardin, en Turquía. Ahí se ve obligada a casarse con Ali, un hombre poderoso, respetado y con un pasado que lo atormenta. El matrimonio es forzado, un acuerdo tribal que involucra la vida de su hermano. Pero, claro, las cosas nunca son tan simples. Desde el principio, la tensión es palpable. Ali, inicialmente, es visto como un hombre frío con un exterior duro. Esla, por su parte, es una mujer moderna e independiente que se rebela contra las costumbres arcaicas que la rodean. La incompatibilidad, a simple vista, parece insalvable. Sin embargo, la chispa surge. A medida que se conocen, la atracción se vuelve inevitable. Empiezan a entenderse, a respetarse, y el amor florece inesperadamente en medio de la adversidad. Pero, ¿dónde encaja la traición en todo esto? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde empezamos a rascar en la superficie de los detalles impresionantes que les prometí. La traición que rompió a Ali Leesla no es una única acción, sino una serie de eventos, una acumulación de mentiras, engaños y secretos que, poco a poco, van minando la confianza entre ellos. Vamos a desglosar esta compleja historia en capas, profundizando en los personajes, las motivaciones y, por supuesto, los momentos clave que llevaron al trágico desenlace. *** El contexto, Mardin y las tradiciones ***. Para entender completamente la historia de Ali y Esla, es crucial comprender el contexto en el que se desarrolla. Mardin, una ciudad en el sureste de Turquía, es un lugar con una rica historia y una fuerte tradición cultural. Las costumbres tribales, los códigos de honor y la importancia de la familia son pilares fundamentales de la vida en esta región. Estas tradiciones, aunque hermosas en algunos aspectos, también pueden ser restrictivas y, en ocasiones, opresivas, especialmente para las mujeres. Esla, al ser arrancada de su vida en Alemania y llevada a este entorno desconocido, se encuentra en un choque cultural constante. Su mentalidad moderna y su deseo de independencia chocan frontalmente con las expectativas de la sociedad de Mardin. Ali, aunque poderoso y respetado, está profundamente arraigado en estas tradiciones, lo que crea una tensión inherente en su relación. *** La lucha por la libertad de Esla ***. El secuestro de Esla y su matrimonio forzado son el punto de partida de su lucha por la libertad. Desde el principio, Esla se niega a aceptar su destino. Se rebela contra las normas, desafía a Ali y busca desesperadamente una forma de escapar de su situación. Esta rebeldía, aunque admirable, la coloca en una posición de vulnerabilidad, ya que está sujeta a las decisiones de Ali y a la voluntad de su familia. A medida que la historia avanza, vemos a Esla evolucionar.
Aprende a navegar por el complejo mundo de Mardin, a entender las costumbres y a utilizar su inteligencia y astucia para lograr sus objetivos. Sin embargo, la sombra de su matrimonio forzado y la amenaza constante de la tradición siempre están presentes, limitando su libertad y sembrando la desconfianza en su relación con Alil. Alil, el hombre con un pasado ***. Alil, a primera vista, puede parecer un hombre frío y distante. Sin embargo, su pasado está lleno de cicatrices y traumas que han moldeado su carácter. Ha experimentado pérdidas, ha sido testigo de la violencia y ha crecido en un entorno donde el honor y la lealtad son valores supremos. Aunque Alil se enamora profundamente de Esla, sus inseguridades y su temor a perderla lo llevan a tomar decisiones equivocadas. Su control, su manipulación y su desconfianza, aunque motivados por el amor, terminan por erosionar la confianza de Esla y crear una brecha insalvable entre ellos. La chispa del amor en medio de la adversidad ***. A pesar de todas las dificultades, el amor entre Alil y Esla surge de forma inesperada. La atracción inicial se convierte en respeto, comprensión y, finalmente, en un amor profundo y apasionado. Se ven el uno al otro más allá de las apariencias, se apoyan mutuamente y encuentran consuelo en la compañía del otro. Estos momentos de felicidad y conexión son los que hacen que la traición sea aún más dolorosa. El amor que construyeron, la confianza que depositaron el uno en el otro, es brutalmente destruido por las mentiras y los engaños. La manipulación y la grieta en la confianza ***. Como mencioné antes, la manipulación es una de las primeras señales de alarma en la relación de Alil y Esla. Alil, sin darse cuenta del daño que causa, utiliza su poder y su influencia para controlar a Esla. La obliga a tomar decisiones que no siempre son de su agrado, la aísla de sus amigos y familiares, y la somete a una constante vigilancia. Esla al principio intenta resistirse a esta manipulación. Pero a medida que se siente cada vez más atrapada, empieza a cuestionar la sinceridad de Alil y la legitimidad de su amor. La desconfianza se instala lentamente, minando la base de su relación. La traición, el corazón roto de Alil ***. La verdadera traición, la que marca un punto de inflexión en la historia, proviene de alguien cercano a ellos. Esta persona, impulsada por la envidia, el resentimiento o la ambición, orquesta una serie de eventos que tienen consecuencias devastadoras. Esta persona, con sus mentiras y engaños, siembra la duda en la mente de Alil, le hace cuestionar la lealtad de Esla y lo convence de que está siendo engañado. Las pruebas que se presentan ante él, aunque fabricadas, parecen convincentes y alimentan sus inseguridades y sus celos. Los celos, la desconfianza y el error ***. Cegado por los celos y la desconfianza, Alil comete errores irreparables. Acusa a Esla de traición, la humilla públicamente y la rechaza. Sus palabras y acciones hieren profundamente a Esla, quien se siente traicionada no solo por la persona que la ha acusado, sino también por la persona a la que amaba y en la que había depositado toda su confianza. La reacción de Alil ante la supuesta traición es impulsiva y destructiva. En lugar de buscar la verdad, se deja llevar por sus emociones y toma decisiones que alejan a Esla de él. La comunicación se rompe, los malentendidos se multiplican y la relación, que había florecido en medio de la adversidad, se desmorona. El desmoronamiento de la relación ***. Después de la acusación y el rechazo de Alil, la relación entre ellos se convierte en una montaña rusa de emociones. Hay momentos de dolor, ira, arrepentimiento y, por supuesto, intentos de reconciliación. Alil, al darse cuenta de su error, se esfuerza por recuperar la confianza de Esla, pero las heridas son demasiado profundas. Esla, por su parte, se siente destrozada y traicionada. Decide tomar sus propias decisiones y buscar su propia felicidad, sin depender de nadie. Quiere ser libre y vivir su vida sin que nadie la controle. El verdadero culpable y las consecuencias ***. La revelación del verdadero culpable es uno de los momentos más impactantes de la serie. La persona que orquestó la traición tiene motivaciones complejas y sus acciones desencadenan una serie de eventos que cambian el curso de la historia. Las consecuencias de la traición son devastadoras. La confianza entre Alil y Esla se rompe, su amor se pone a prueba y sus vidas se ven afectadas para siempre. La historia nos enseña que la traición es un veneno lento que corroe la base de cualquier relación y que las cicatrices del corazón pueden ser difíciles de curar.
Asterisco asterisco la reconciliación, ¿es posible? Asterisco asterisco. A lo largo de la serie vemos varios intentos de reconciliación entre Alil y Esla. Alil, arrepentido de sus errores, se esfuerza por demostrarle a Esla su amor y por recuperar su confianza. Le pide perdón, se somete a cambios y lucha por demostrarle que ha aprendido la lección. Esla, por su parte, también experimenta momentos de duda y anhelo. A pesar del dolor y la traición, todavía siente amor por Alil y se debate entre perdonarlo y seguir adelante con su vida. La pregunta de si la reconciliación es posible es uno de los temas centrales de la serie. ¿Pueden Alil y Esla superar la traición y reconstruir su relación? ¿Pueden perdonarse mutuamente y encontrar la felicidad juntos? La respuesta, como en la vida real, es compleja y no está exenta de dolor y sacrificio. Asterisco asterisco la importancia de la confianza y la comunicación asterisco asterisco. La historia de Alil y Esla es una lección sobre la importancia de la confianza y la comunicación en cualquier relación. La traición, al romper la confianza, destruye la base sobre la que se construye el amor. La falta de comunicación, los malentendidos y los secretos solo empeoran las cosas. En el caso de Alil y Esla, la falta de comunicación y la manipulación de Alil fueron factores clave que llevaron a la traición. Si hubieran hablado abiertamente sobre sus miedos, sus inseguridades y sus sentimientos, quizás hubieran podido evitar el trágico desenlace. Asterisco asterisco el amor no es suficiente asterisco asterisco. La historia de Alil y Esla nos enseña que a veces el amor no es suficiente. Aunque se amaban profundamente, las circunstancias, las tradiciones y las acciones de terceros, así como sus propios errores, impidieron que su amor floreciera por completo. La traición, los secretos y las mentiras erosionaron la base de su relación y la destruyeron desde adentro. La historia nos recuerda que el amor requiere confianza, respeto, comunicación y, sobre todo, la voluntad de perdonar y de aprender de los errores. Asterisco asterisco la fragilidad de las relaciones asterisco asterisco. La historia de Alil y Esla es un recordatorio de la fragilidad de las relaciones humanas. Las relaciones, ya sean románticas, familiares o de amistad, están sujetas a la influencia de factores externos, así como a las acciones y decisiones de las personas involucradas. La traición, los secretos y las mentiras pueden destruir incluso las relaciones más fuertes y duraderas. Es importante cultivar la confianza, la comunicación y el respeto en todas nuestras relaciones, y estar preparados para afrontar los desafíos y las dificultades que la vida nos presenta. Asterisco asterisco el impacto cultural y social asterisco asterisco. La serie Esla tuvo un gran impacto en la sociedad turca y en las audiencias internacionales. Abordó temas importantes como las tradiciones tribales, los matrimonios forzados, la lucha por la libertad de las mujeres y la importancia de la igualdad de género. La serie generó debate y reflexión sobre estos temas, y contribuyó a crear conciencia sobre las problemáticas que enfrentan las mujeres en algunas regiones de Turquía. Además, la historia de amor entre Alil y Esla cautivó a audiencias de todo el mundo, lo que demuestra la universalidad de los sentimientos humanos. Asterisco asterisco reflexiones finales asterisco asterisco. La historia de Alil y Esla es una historia de amor, traición, dolor y redención. Es una historia que nos recuerda la importancia de la confianza, la comunicación y el respeto en cualquier relación. Es una historia que nos enseña que el amor no es suficiente, y que las cicatrices de la traición pueden ser difíciles de curar. Si aún no has visto la serie, te recomiendo que la veas. Es una historia apasionante que te atrapará desde el principio y te hará reflexionar sobre muchos temas importantes. Si ya la has visto, espero que este análisis te haya ayudado a revivir los momentos clave y a comprender mejor la complejidad de la historia. Recuerden, la traición es un veneno lento que corroe la base de cualquier relación. Destruye la confianza, envenena la comunicación y erosiona el amor. En el caso de Alil e Esla, la traición fue el detonante que desató una serie de eventos trágicos, que cambiaron el rumbo de sus vidas para siempre. Asterisco asterisco preguntas para la reflexión asterisco asterisco. Asterisco ¿quién crees que fue el verdadero culpable de la traición? Asterisco ¿crees que Alil y Esla podrían haber evitado la traición? Asterisco ¿crees que la reconciliación era posible? Asterisco ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de Alil y Esla? Asterisco ¿qué impacto tuvo la serie en ti? Espero que este análisis detallado les haya gustado. No duden en dejar sus comentarios, opiniones y reflexiones.
Me encantaría leer sus pensamientos sobre la historia de Alil y Esla. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.